Buenas noches. Muchas gracias al doctor Fausto Warden, a la doctora Wanda Peña y a todos ustedes por su audiencia. Cuando recibes un paciente de alto riesgo cardiovascular, ¿cuál es tu actitud? ¿Eres como este ciclista que conoce el peligro y aún así continúa adelante, marcando el camino y enfoque en lo que debe hacer el paciente en busca de solución? ¿O prefieres ponerlo en pánico para que te haga caso y conozca y trate sus factores de riesgo cardiovascular? Tengo una pregunta para ti. ¿Por qué es importante la estratificación temprana del riesgo cardiovascular global? Las evidencias nos van a permitir conocer los factores de riesgo y probabilidad de sufrir una enfermedad cardiovascular en un determinado periodo de tiempo. Cuando nosotros conocemos los factores de riesgo, podemos ayudar a nuestro paciente en trabajar en lo que es lo primordial, que es la prevención cardiovascular. Para implementar estrategias efectivas de prevención, se necesitan herramientas que logren identificar sujetos sin enfermedad cardiovascular conocida que tengan alto riesgo de tener un evento cardiovascular. Recuerda, mientras más elevado es el riesgo cardiovascular, mayor será el beneficio de manejar su riesgo. Se estima que el 50% de las enfermedades cardiovasculares pueden evitarse o reducirse si conocemos los factores de riesgo. El estudio InterHeart mostró que 9 factores son los que explican el 90% de los infartos en los hombres y el 94% en las mujeres. Las estrategias de conocer riesgo cardiovascular están diseñadas para ayudar al clínico en la toma de decisión acerca del estilo de vida y de las intervenciones farmacológicas para reducir el riesgo. Nuestro paso inicial en la evaluación consiste en la confección de puntaje global de riesgo por medio de los cuales los pacientes son categorizados en distintos grados. El método de cálculo es a través de tablas. Esta es la tabla de Framingham en la que se toma en cuenta sexo, edad, niveles de colesterol, niveles de presión, y con ello vamos a poder determinar cuál es la probabilidad de un paciente de sufrir una enfermedad cardiovascular en un periodo de 10 años. La base de la cardiología preventiva comienza con conocer el riesgo cardiovascular de un paciente. Por tanto, nosotros tenemos que conocer los factores de riesgo y poder estimar qué tipo de riesgo tiene el paciente, si tiene un bajo riesgo, un riesgo intermedio o un alto riesgo. Bien, pacientes de todos los riesgos tenemos que tener en cuenta cambio en el estilo de vida, y en aquellos pacientes que tienen otros factores de riesgo o que tienen un riesgo muy elevado, por ejemplo, más del 20%, estos necesitarán tratamiento. La estimación del riesgo cardiovascular total con el sistema SCORE toma en cuenta la edad, colesterol, sexo, uso de tabaco, niveles de presión arterial. Muchas veces no será necesario nosotros decir en un paciente de muy alto riesgo cardiovascular hacer cálculos. ¿Por qué? Porque este paciente, por ejemplo, diabético, con enfermedad renal crónica o con factores muy importantes, por ejemplo, tener un colesterol por encima de 300 miligramos o unos niveles de presión arterial mayor de 180, 100, nosotros consideramos ya que ese paciente mínimo es de alto riesgo o muy alto riesgo. Cuando nosotros utilizamos la tabla, nosotros vamos a identificar cuál es el riesgo de los pacientes. Por ejemplo, un paciente que sea fumador,
con niveles de presión arterial elevado, con niveles de colesterol elevado, va a caer en este ranking y va a ser de muy alto riesgo. Estas guías aparecen, estas tablas, perdón, aparecen en diferentes, eh, en las computadoras y a través del celular uno lo baja y puede hacer el cálculo de manera muy rápida. Esta es una comparación de los diferentes puntajes, por ejemplo, el Framingham, el SCORE y otros donde se hace una comparación, teniendo en cuenta siempre los eventos finales que los pacientes pueden presentar. Hay factores modificadores del riesgo cardiovascular. Por ejemplo, lo aumentan la obesidad, el sedentarismo, la enfermedad isquémica precoz, enfermedad renal crónica, entre otras. Tenemos biomarcadores que marcan cómo son un nivel alto de apolipoproteína B, también tener un colesterol HDL por encima de 90 y lesión a órgano diana, como es albuminuria, presencia de aterosclerosis femoral o carotidia, y hay otros factores que influyen para disminuir lo que es el riesgo. Por ejemplo, tener una historia familiar de longevidad. Hoy en día, cuando hablamos de factores de riesgo, también tenemos que tener en cuenta los emergentes como la contaminación, que en este congreso hablaron de que 31% de la enfermedad cardiovascular se atribuye a contaminación ambiental y el COVID entre los factores de riesgo, el cual causa daño miocárdico básicamente. En cuanto a la categoría de riesgo, son de muy alto riesgo con un score calculado por encima de 10%. Aquellos pacientes, por ejemplo, diabéticos con daños asociados como es proteinuria o pacientes que tienen 3 o más factores de riesgo mayores, también pacientes con infarto. Pacientes de alto riesgo son pacientes que tienen un score por encima de 5 y menor de 10%. Pacientes con hipercolesterolemia familiar, sin enfermedad cardiovascular y sin otro factor de riesgo. Son de bajo riesgo aquellos que tienen menos de 1%. Estándares de lo que es la Sociedad Española de Aterosclerosis para riesgo global cardiovascular, y ellos en este documento en concreto, ellos hacen una revisión de los síntomas de los pacientes y lo tienen muy en cuenta para la estimación de riesgo y tener en cuenta también lo que usted va a hacer con el paciente una vez que identifica el riesgo. Papel de la técnica de imagen. Las técnicas de imagen básicamente se utilizan en pacientes asintomáticos de riesgo moderado o en aquellos pacientes que el estilo de vida no cambia mucho los niveles de colesterol. En estos pacientes podemos estimar la ecografía buscando carga aterosclerótica tanto en arteria carotídea como en femoral. También podemos hacerle el score de calcio coronario. Nos ayuda en la estimación del riesgo el índice tobillo-brazo, estudio de onda de pulso, determinación de albuminuria, score de calcio, como ya mencionamos, así como también el grosor íntima media. La hipertensión siempre va a ser un factor de riesgo cardiovascular de mucha preponderancia. Y no hablamos de factores de riesgo cardiovascular sin mencionar a Valentín Fuster. Él en esta revisión dice que existe una necesidad imperiosa de centrarse en la implementación de las políticas de salud e intervenciones rentables existentes si el mundo quiere cumplir las metas del Objetivo del Desarrollo Sostenible
y lograr al menos una reducción del 30% de mortalidad prematura por enfermedad no transmisible para el 2030. Él dice que aún frente a la pandemia mundial sigue muriendo muchas personas de enfermedad cardiovascular. La hipertensión nunca está sola, siempre se acompaña de otras comorbilidades frecuentes y menos frecuentes. Una vez que identificamos un paciente de alto riesgo cardiovascular o de alto o muy alto, nosotros tenemos que lograr objetivos. Por ejemplo, debemos recomendar cero tabaco, una dieta balanceada, actividad física es necesaria para mantener la buena salud cardiovascular, mantener un índice de masa corporal entre 20 y 30, disminuir los niveles de presión arterial, así como los niveles de colesterol y control de la diabetes. Aquí nos describen 10 estrategias dietética para disminuir el riesgo cardiovascular y entre ellos las recomendaciones es llevar el paciente o enviar el paciente con un nutricionista. Siempre está indicada la modificación del estilo de vida y nosotros debemos insistir con nuestros pacientes en que hagan ejercicio y coman saludable. Cuando nosotros no logramos una disminución de los niveles de colesterol, nosotros debemos utilizar lo que son las estatinas para disminuir el colesterol LDL. Y nosotros vemos que un paciente con estatina, que un paciente puede disminuir el colesterol hasta un 30%. Cuando nosotros utilizamos una estatina de alta intensidad hasta un 50%. Y esto va en aumento de acuerdo a lo que nosotros vamos aumentando para disminuir los niveles de colesterol. En cuanto a la categoría de riesgo del colesterol LDL, un paciente que nosotros identificamos de alto riesgo debe reducir sus niveles a menos del 55 miligramos por decilitro y una reducción de más del 50% del colesterol inicial. Cuando nosotros estamos hablando de riesgo moderado, debe estar en 100 y si es de riesgo bajo, se acepta que tenga 115. En cuanto a los niveles de colesterol LDL elevado, nosotros vamos a tener que en prevención primaria siempre va a ser necesario el estilo de vida, igual que en prevención secundaria. Pero en prevención secundaria nosotros vamos a adicionar al estilo de vida el tratamiento farmacológico para lograr los niveles que realmente nosotros necesitamos. Por último, quiero hacer el enfoque en categoría de riesgo cardiovascular en paciente con diabetes. Diversos metaanálisis que incluyen a pacientes diabéticos describen que por cada reducción de un milimol de colesterol LDL es esperable una reducción del 23% del riesgo relativo de complicaciones cardiovasculares mayores. Y en los pacientes diabéticos, nosotros consideramos que son de riesgo muy alto aquellos diabéticos que tienen una enfermedad cardiovascular establecido o que tienen daño a órgano diana. Son de riesgo alto pacientes diabéticos con una duración de más de 10 años sin daño a órgano diana y con cualquier otro factor de riesgo adicional. Por último, le quiero mencionar que el círculo virtuoso de la protección cardiovascular en la diabetes consiste en que una vez que nosotros diagnosticamos un paciente diabético o nos visita por primera vez, nosotros debemos identificar los factores de riesgo.
controlar estos factores de riesgo, no solamente el enfoque en reducir la hemoglobina glucosilada. Esto nos va a ayudar a reducir los eventos cardiovasculares y siempre debemos evitar lo que son los efectos secundarios, como por ejemplo la hipoglucemia iatrogénica. Muchas gracias.